Muy buenas tardes. A media hora de que se publique el gasto de los consumidores en Estados Unidos, miramos también algunos otros datos y les actualizamos también una noticia trágica que venimos viviendo desde hace unas horas, en concreto en París. Allí al menos 2 personas han muerto en un tiroteo en el centro de París. La policía ha detenido a un hombre de 69 años que ha abierto fuego contra los viandantes en una céntrica calle de la capital francesa. La Fiscalía ha abierto investigación ya por asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada. De momento no se ha descartado nada, aunque no se trabaja con un problema, un atentado terrorista, sino que se está buscando la vinculación del hombre detenido de 69 años, insisto, con las 4 personas que han recibido esos impactos de bala en París. 2 de ellas, ya decimos, han fallecido hace apenas unos minutos. Volviendo a la actualidad económica, nos fijamos también dentro del viejo continente en las discusiones que hay sobre el acuerdo de paz en Ucrania, sobre lo vivido entre Rusia y Ucrania en esa guerra. Ya saben que Zelensky, el presidente ucraniano, hace 2 días envió una propuesta con 10 puntos de paz. En este sentido, el G7 ha analizado esa propuesta y hoy mismo Tony Blinken en China, el secretario de Estado norteamericano, el secretario de Estado estadounidense, ha dicho que están discutiendo, que se ha discutido ese acuerdo de paz y que lo que están ahora es viendo si se puede trasladar, si tiene sentido que Rusia acepte algunos de estos puntos de paz o si hay que hacer ciertas modificaciones. Exactamente qué pedía Zelensky y qué es lo que está diciendo el G7. Marta Isern, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las probabilidades de un acuerdo de paz en Ucrania este 2023? Esta es probablemente una de las preguntas, de las principales cuestiones que nos hacemos de cara al nuevo año y también una de las mayores incógnitas que afrontamos. Sabemos que Ucrania trabaja en un acuerdo de paz y poco a poco vamos conociendo los detalles. El equipo de Zelensky está elaborando un plan de 10 puntos y así se lo trasladó el presidente ucraniano a su homólogo estadounidense, a Joe Biden, en su visita a Washington esta semana. Aunque todavía no conocemos los pormenores, sí tenemos una noción de por dónde pasan las directrices generales de este plan. Las 3 primeras pasan por la seguridad nuclear, alimentaria y energética. Y el resto de puntos hablan de la liberación de prisioneros, la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada total de las tropas rusas, la imposición de castigos por crímenes de guerra, la protección del medio ambiente, garantías de seguridad para los ciudadanos y también la firma de un tratado de paz. Zelensky tiene la intención de presentar estas ideas en el primer aniversario de la invasión rusa. Eso sería el 24 de febrero de 2023. De esta forma lo indica el medio, el Wall Street Journal, que cita a diplomáticos europeos y ucranianos. Por el momento parece que la prioridad sigue siendo continuar con el enfrentamiento militar por ambas partes. Zelensky insiste en que Ucrania sigue necesitando el suministro de armas. Es algo que ha quedado más que claro en su visita a Washington. ¿Y qué hay de Rusia? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, pues ya hemos visto la respuesta clara del Kremlin ante esa reunión entre Zelensky y Joe Biden, sobre todo la reacción después de conocer firmemente que Biden suministrará esos misiles Patriot a Ucrania. Rusia señala que Estados Unidos está teniendo una participación cada vez más directa en el conflicto. ¿Hasta qué punto podrían escalar las tensiones? Esta también es otra de las preguntas clave. Ambas partes buscan obtener una ventaja en el campo de batalla a medida que se está acercando el invierno. Las condiciones en el frente son más duras, cada vez más difíciles por las temperaturas frías. Recordemos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a principios de esta semana reconoció que no veía unas negociaciones de paz cercanas en el corto plazo y por el momento parece que este sigue siendo el escenario más probable. Gracias, Marta. Bueno, pues ahí están esos escenarios probables en un momento de cierta dificultad, la que se está atravesando en el territorio de Ucrania, evidentemente. Y bueno, que en este sentido es una información que ha actualizado, insistimos, el secretario de Estado estadounidense, Blinken, esta mañana en China, en su visita a China. Un escenario curioso, sin duda, para dejar este tipo de perlas, de percepciones y hablar de esa guerra entre Ucrania y Rusia y sobre todo hacerlo desde el prisma del apoyo a Ucrania. Hacerlo así en China, que ya se sabe que a quien apoya es a Rusia, pues no deja de tener esa cierta parte de ironía. Por cierto, que allí en China
han declarado esta mañana que en el día de ayer, esta madrugada nos han dado los datos, se contagiaron y se infectaron por COVID, por tanto, hasta 37 millones de personas en un solo día. Es verdad que la población china, de más de 1.500 millones, permite que la estadística pues sea así, pero también es verdad que en este sentido llevan más de 200 millones de infectados, 250 millones de infectados en todo de diciembre, tras esa política de aperturismo y de retirada de la política de cero COVID, una política que les ha llevado desde el inicio de la pandemia, allá por desde 2019, que empezaron a darse los primeros casos, hacia noviembre, diciembre de 2019 allí en China, y les ha llevado hasta prácticamente el mes pasado, insistimos, la apertura de diciembre, con esa política de cero COVID que impedía la movilidad y que impedía a muchos incluso cambiar de los propios distritos. Había que, en el mejor de los casos, se podían hacer hasta 1 o 2 PCRs cambiando de distritos para ir a trabajar. En el peor, pues se lo pueden ustedes imaginar, o no iban, con los aislamientos que había por casos, etcétera, etcétera, en distintos edificios u hoteles donde se dejaba a la población confinada. El aperturismo de esa política cero COVID está llevándose a cabo poco a poco, es verdad, de forma paulatina, pero como pueden ver, también eleva el número de contagios hasta los 30 millones, superando los 37 millones, de hecho, en un solo día, que fue el de ayer, y ha elevado esto la cifra de diciembre de total de contagiados por encima de los 250 millones de personas. Eso sí, lo que no trasladan, lo que no han dado son, de momento, desde el Ejecutivo chino, desde el gobierno de Xi Jinping, cifras de fallecidos. Por cierto que toda la entrada del COVID hizo tambalearse los cimientos de la globalización, y en este sentido JP Morgan asegura que lo que se nos viene en 2023 es justo eso, el fin de la globalización, una época de desglobalización absoluta que han llamado, y que tiene que ver con el hecho de que todos vayan a realizar sus compras en comercios locales, en lo que tengan más cerca y que pertenezca, entre comillas, a sus estados. De esta forma se acaba con la dependencia que se pueda tener de ciertos productos, e incluso se trabaja, y también es una información que han dado esta mañana desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea concretamente, que se está trabajando en intentar, y esto se habla con distintas empresas, para que se instauren, intentar que tengan sus propias plantas, su propia producción de semiconductores en Europa, en el viejo continente. Es uno de los materiales más demandados, de las producciones más demandadas en el mundo para prácticamente la realización de todo tipo de bienes y servicios, y es algo en lo que Europa no estaba. Es una guerra que hasta ahora libraban solo Estados Unidos y China, y que en concreto además la libraban en la República Independiente de Taiwán, que en teoría pertenece, bueno, y sin en teoría, al territorio chino. En este sentido, Europa quiere dar ese paso más allá y quiere tener sus propios recursos en este ámbito, como pretende también no ser tan dependiente energéticamente del exterior, algo que se ha visto como una clarísima debilidad, o lo ha arrojado así a la luz la guerra entre Rusia y Ucrania. Desglobalización, palabra casi del año ya que viene, 2023, para JP Morgan. Eva Villanueva, ¿qué más han dicho al respecto? A punto de despedir el año y iniciarse ese 2023, parece que el mundo está a punto de vivir un punto de inflexión, y todo apunta a que esa tendencia hacia la globalización que se estaba registrando en las últimas décadas podría llegar a su fin. Es la idea principal que acaba de poner sobre la mesa JP Morgan Asset Management, que advierte de que la desaparición de la globalización es el primer tema de cara al año que está a punto de arrancar. Los estrategas del Banco Americano añaden además que la fractura que se está viviendo en página geopolítica tendrá enormes implicaciones para los mercados de capital e inversión en 2023. El jefe de estrategia de cartera institucional de JP Morgan Asset Management, Jared Gross, ha señalado en el podcast What Goes Up que el mercado seguirá viéndose impactado por las cadenas de suministro, la política industrial, la energía y la defensa. Todo esto respecto a JP Morgan, a la desglobalización, y nos trasladamos hasta España, donde lo que estamos viendo es un crecimiento exiguo. 0,1% es lo que creció la economía española en el tercer trimestre del año. Lo ha actualizado así la Contabilidad Nacional del INE, es decir, una décima menos de lo esperado en ese trimestre, y como están viendo en el propio gráfico, esa caída nos lleva prácticamente a entrar en contracción
en el próximo trimestre, es decir, en este que estamos viviendo y que está a punto de terminar, en este cuarto trimestre del año. En todo caso, la entrada en contracción ya saben que no conlleva una recesión técnicamente hablando, porque eso supone 6 meses en negativo, es decir, 2 trimestres consecutivos en negativo. Desde el INE han rebajado ese crecimiento en el tercer trimestre, aunque es verdad que la tasa interanual sí ha crecido, lo hace hasta el 4,4%. También es verdad que se desacelera porque viene de más de un 7%. Es decir, que se está produciendo un enfriamiento evidente de la economía y se debe sobre todo, dice el Instituto Nacional de Estadística, al frenazo de la inversión y a la moderación del consumo de los hogares. Algo que también repercute, como es evidente, en los salarios, que hasta ahora estaban creciendo y que vamos a ver si no sufren ahora una moderación esos salarios en nuestro país, más allá de que el gobierno, de momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, intente trabajar con una subida salarial mínima para el próximo año que desde luego no va a cubrir, y eso es así porque estamos en el entorno del 7%, la inflación que sí que estamos sufriendo. Por cierto, que a respecto de esto, también ha de revalorizarse son las pensiones. Al respecto se ha pronunciado José Luis Escrivá, el ministro del ramo, indicando que la reforma que se viene de pensiones y que ha calificado de urgente a lo largo de todo este año, es algo que tiene que ver la luz en el próximo 2023. De hecho, queda poco más de una semana para que acabe 2022 y terminará el plazo oficial para que el Gobierno apruebe esa segunda pata de la reforma de las pensiones. No hay acuerdo con los agentes sociales en los asuntos mollares que la integran, es decir, la ampliación del cómputo de las prestaciones y el destope de la base máxima de cotización. Son dos problemas que desde los sindicatos, desde los patronales, etcétera, se están intentando solucionar y que desde el Ejecutivo, el ministro Escrivá, por un lado no quería destopar la cotización máxima y por el otro lo que quería, ya lo saben, es que computaran toda la vida laboral, o un mínimo de 30 años, de la vida laboral del trabajador y que él pudiera elegir quitar una serie de años. Se habló de hasta 10, el Ejecutivo dijo 2, en fin, tienen una serie de problemáticas con esto. Es que retires una serie de años del cómputo total con el que se te va a hacer el cálculo de la pensión. Quieren adherir a los agentes sociales desde el Ejecutivo a un acuerdo que se aprobará como Real Decreto Ley para asegurar la vigencia, ya que el próximo año hay elecciones, y en eso están. Así que de momento parece que lo que se va es a prorrogar todo, y eso sí, esa reforma, insisto, que todo el año lleva calificando como urgente y que vería la luz el señor Escrivá, parece que no va a ver la luz, eso sí, la pone ya directamente como tarea principal para el próximo 2023. Todo esto, insisto, en un momento de inestabilidad en nuestro país, en el que la economía, como ven, se va contrayendo poco a poco, aunque no parece, y no lo tilda así ninguna gran casa de análisis, que vayamos a entrar en recesión en España, como sí va a ocurrir en algunos otros países de Europa, como por ejemplo en Alemania, de quien se espera una caída el próximo año del PIB del 0,6%, algo que, como es lógico, va a lastrar la economía de toda la zona euro. Y todo esto en un día en el que en lo económico, como les veníamos comentando, vamos a conocer en nada, unos minutos, el gasto del consumidor del mes de noviembre en Estados Unidos, también el dato del PCE de indexado de precios, es decir, esa parte que tiene que ver no con la inflación, sino con los precios que simplemente marcan las empresas. Bueno, simplemente, que no tiene que ver con el consumo, con el consumidor o con la energía, sino con los precios a los que las empresas están vendiendo producto. Y conoceremos también los pedidos de bienes duraderos. Todo eso será en unos minutos. Antes vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos también con el análisis de todo lo que está haciendo el mercado a estas horas de la tarde. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Cómo sería la ciudad y el entorno de sus sueños? Presentamos el complejo Air Homes Club, una oportunidad única de tener una vivienda en un emplazamiento privilegiado, la Sierra de Guadarrama. A tan solo 35 minutos de Madrid encontrará viviendas diseñadas para fundirse con el entorno, con una arquitectura sostenible y ecológica, amplias terrazas, espectaculares vistas para disfrutar de la naturaleza. El complejo de viviendas dispone de una zona exterior donde podrá realizar actividades como golf, piragüismo, hípica. Solicite información en el número
646 337 217. Descubra Air Homes Club, donde los sueños se cumplen. Muy buenas tardes de nuevo, ya estamos aquí de vuelta esperando esos datos, ese PCE, esa inflación subyacente de Estados Unidos, importante dato, 2:30 de la tarde, enseguida esto, también el gasto de los consumidores, como no puede ser de otra manera, y los pedidos de bienes duraderos. Por cierto, que a esta hora se están lanzando determinadas alertas, dice Morgan Stanley que la seguridad de China permite, ciertas actividades de inversión, dice, dentro de la seguridad regulatoria, y que está también realizando ciertos aperturismos, algo que veremos si se nota en el mercado, lo preguntaremos y evidentemente echaremos un vistazo a los mercados asiáticos, aunque por supuesto tenemos la vista puesta ya prácticamente en Estados Unidos. Por cierto, que Estados Unidos es protagonista, como no, en esa interrelación que tienen con Rusia al respecto de la guerra en Ucrania. Ha dicho el embajador ruso en Estados Unidos hace apenas unas horas que Rusia y Estados Unidos lo que están es en una era de hielo y que ve muy difícil un diálogo por una estabilidad estratégica. Todo esto, como siempre, como jarros de agua fría, aunque se esté hablando de paz. Exactamente cuáles han sido las palabras del embajador, a qué se refería, cómo se están tomando todo este tránsito de guerra hacia una paz que no aparece por ningún sitio desde Rusia, desde el Kremlin. Marta Isern, tú dirás. De la Guerra Fría a la era de hielo. Así podríamos definir la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y ojo, porque esta expresión no la utilizamos nosotros, es la que ha utilizado el embajador de Rusia en Estados Unidos para describir, como decimos, el estado de las relaciones entre ambos países. Anatoly Antonov asegura que el riesgo de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es alto y dice que es difícil decir cuándo podrían reanudarse las conversaciones sobre diálogo estratégico entre ambas partes. Los lazos entre Estados Unidos y Rusia, lejos de estrecharse de una forma diplomática, se han ido tensando y mucho estos últimos meses. En medio de las sanciones aplicadas por parte de Occidente a Rusia ante el estallido de la guerra en Ucrania en febrero, que por cierto, vamos a hablar ya de un año de conflicto bélico y, como decimos, esas tensiones pues han ido en aumento en medio de esas sanciones aplicadas por parte de Occidente hacia Rusia y también teniendo en cuenta la nueva ayuda tanto militar como económica que ha anunciado Joe Biden a Ucrania esta semana. Rusia, en estos términos, confía en que Biden sea prudente y lo suficientemente sabio como para evitar que la situación se intensifique hasta llegar a una confrontación directa. De lo contrario, la ruptura de los lazos diplomáticos sería una realidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia asegura que Estados Unidos ya ha girado el volante hacia la destrucción de las relaciones bilaterales, pero confía en que esto no vaya más. De lo contrario, Rusia advierte de consecuencias. Protagonistas en la geopolítica y enseguida miramos a los protagonistas del mercado, entre otros, por cierto, a Indra. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha descalificado la actuación del gobierno en Indra. Le ha salvado, es verdad, de una sanción o de lanzar una OPA sobre ello, pero cuidado que la advertencia es severa. La injerencia del Ejecutivo dentro de Indra está siendo importante, es una compañía estratégica en este sentido, y la CNMV le ha lanzado una advertencia importante. Una Indra que, es verdad, no lo termina de sufrir en bolsa, como están viendo, 0,38 arriba, porque nada tiene que ver con ellos. Era más un pescozón importante el que se podía llevar entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la propia compañía si se hubiera llevado a término una serie de cosas. Exactamente a qué nos estamos refiriendo
y por qué les advierte de esta manera la CNMV. Eva Villanueva, muy buenas tardes. Muy buenas. Protagonista empresarial del día, Indra, después de que la CNMV haya archivado por unanimidad la investigación sobre la polémica Junta de Accionistas de junio y exime a la SEPI, Amber y SAPA de lanzar una OPA sobre la tecnológica. Recordemos que fue esa junta en la que se destituyó a los dos consejeros independientes con los que el presidente Mark Murtra mantenía discrepancias. Un movimiento con el que el Estado, a través de la SEPI, se hacía con el control de la compañía junto a Amber, que dirige el presidente de Prisa, y la compañía vasca SAPA. El regulador del mercado ha cerrado ahora las actuaciones iniciadas y considera que no hay indicios de que hubiera una acción concertada para hacerse con el control de la tecnológica, pero sí cooperación. Según el comunicado del organismo, queda acreditado que los accionistas de SEPI, SAPA y Amber cooperaron para llevar a cabo los ceses con una participación activa del presidente de Indra, con quien varios de sus consejeros cesados mantenían desde su nombramiento discrepancias. Con todo, el regulador que dirige, Rodrigo Buenaventura, advierte ahora de que mantendrá bajo vigilancia la alianza de Murtra, Amber y SAPA, por si se tuviera que reabrir la investigación a la luz de posibles nuevos hechos derivados de futuros cambios accionariales, de gobernanza o de toma de decisiones en Indra. Con este archivo, la CNMV salva a la SEPI, según analiza El Mundo, y a esas otras compañías y accionistas de tener que lanzar una OPA millonaria sobre la tecnológica. Bueno, pues ahí tenemos uno de los protagonistas. El otro pasa por un Banco Central Europeo que ha pedido el BCE más capital a BBVA y también a Santander ante el parón económico que está por venir. De hecho, el Banco Central Europeo ha elevado esos requisitos de capital que les exigen ambas entidades por los activos dudosos. Ya saben que en líneas generales, cuando alquilan, cuando tienen algún activo, no tanto de inversión, que ya se guardan bien de que tengan una calificación importante, sino activos, sobre todo relacionados, para que engañarnos, con el activo inmobiliario, que son lo que llaman dudosos por los impagos que se pueden producir. Bueno, pues en este sentido aseguran desde el Banco Central Europeo que los requisitos de BBVA y de Santander deben subir, porque si se produce un cambio en lo económico, dice el Banco Central Europeo, un cambio de tendencia en esas expectativas macroeconómicas y crediticias, ocurrirá también que existirá un cambio sobre el nivel de tratamiento de los activos, incrementarán además los activos dudosos, y ha pedido a las dos entidades, bueno, quizás sistémicas con las que cuenta nuestro país, BBVA y Banco Santander, que eleven sus requerimientos de capital de lo que se llama Tier 2, del Pilar 2, es decir, el nivel adecuado que se debe mantener para disponer de colchones de capital suficientes ante ciertas situaciones de tensión. Por cierto, que hace ya unas semanas recibieron precisamente las cartas del supervisor que ya les decían a ambas entidades que esto iba a ocurrir. Y todavía, por cierto, hablando de bancos, CaixaBank ha dicho que no va a realizar recompras de activos, pero sí que va a dar un mayor dividendo. De hecho, en este sentido, tienen un objetivo de retribución al accionista dentro del plan estratégico que va desde este año hasta 2024, en el que se comprometió a distribuir 9.000 millones de euros entre pagos en efectivo y recompras de acciones. Parece que ahora no será tanto esas recompras como sí los pagos en efectivo. De hecho, de cara a 2023 lo que han anunciado es lo que se llama buyback, que son esas recompras. Lo que podría ocurrir, según prácticamente todas las casas de análisis, pues que se produzca una mayor retribución al accionista, que si había un 50% de recompra y un 50% relativo al pago de dividendo por parte de CaixaBank, pues el accionista va a ver cómo tiene una mayor retribución, en torno al 60% de lo prometido, y ese otro 40% sí que sean recompras de acciones por parte de CaixaBank. A esta hora de la tarde miramos a los mercados, unos mercados que caminan levemente en positivo, con incluso una reacción euro-dólar en la que, bueno, pues poco a poco el dólar sigue cayendo. Es verdad que ahí tenemos el Eurostoxx con caídas del 0,13%, pero tenemos subidas en el IBEX 35 o incluso tenemos también este tipo de movimientos en el CAC 40 parisino. Vamos a analizar exactamente todo lo que está ocurriendo en la bolsa y sobre todo a 6 minutos de conocer también esos datos de PCE y de gasto de los consumidores en Estados Unidos. José María Lerma, analista independiente, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Un placer de estar nuevamente con vosotros. El gusto es nuestro. Viene el final de año con un rally que se prometía largo, que no ha sido nada largo, que más bien hemos visto mucha corrección.
Nos queda una semana. Casi por preguntarle, ¿le podemos llamar rally a lo que queda de semana o también va a ir mal? Bueno, lo que vaya a pasar, como ya me suelo proceder, no lo sé, haríamos de adivino y posiblemente fallaríamos en el pronóstico. Si hablamos de rally, posiblemente el rally ya lo hemos tenido, que octubre, noviembre, principio de diciembre hemos tenido un rally muy fuerte de los índices. Los mercados, para mí, se comenta que se están desplomando y no se están desplomando. Estamos consolidando unos niveles después de las noticias. Vimos ayer como el PIB, que sorprendía, pero sobre todo el PCE subyacente, que lo vamos a tener hoy en breves minutos, y es lo que va a marcar el seguimiento de la dirección de la próxima semana. Por lo tanto, ese subyacente salía una décima, que decía una décima por arriba la inflación. Ese PIB, que no es una noticia mala, pero ahora vamos al mundo al revés en las noticias, mostraba ese crecimiento y esa fortaleza económica en Estados Unidos, y en principio, vamos a ver, dependemos del PCE, pero cuidado, no nos pongamos con una sesgo bajista, porque puede pasar de todo. Podemos tener por la parte de arriba esos 1.000 puntos, esos 34.163 que yo estimo el cierre del Dow Jones concretamente para la semana que viene, o podemos tener una caída que incluso se pronuncie hoy niveles de ayer de 32.500. Eso hablando del Dow Jones. Si hablamos del padre de todos los índices, está en 3.836. Yo estimo un cierre en torno a los 3.900, cerca de los 4.000. Vamos a ver el dato de PCE, porque si volviera a poner incremento, podríamos tener una caída a niveles de 3.770, 3.700. No le voy a preguntar por esa ciencia ficción que vamos a ver en 3 minutos, que le voy a preguntar en cuanto salga, como es absolutamente lógico. Pero sí, justo por esas señales dispares que usted comentaba, ¿no? El Banco Central Europeo, siguiendo esa estela de la Reserva Federal, los dos muy agresivos, pero los datos no terminan de cuadrarles. En Europa la economía, es verdad, la energía no, pero lo demás tampoco parece frenar tantísimo como decían, ¿no? Y no la están enfriando tanto. Y especialmente en Estados Unidos, Jerome Powell sí que se afana en decir que va a hacer todo lo posible por derribar esa economía, que no le interesa y que lo importante ahora mismo no es el crecimiento sino la inflación. Vamos a ver el dato hoy, como bien comenta, pero el PIB sigue creciendo por encima de las expectativas. La gente pide menos empleo, o subsidios por desempleo, perdóneme, de lo que se espera. Los salarios siguen subiendo. Yo no sé si alguien se está creyendo al señor Powell. Bueno, en principio creo que poca gente se está creyendo a Powell, pero también tengamos una cosa, y los que llevamos más de 2 décadas en esto, sabemos que los bancos centrales manejan totalmente los mercados a su antojo, ¿no? Por lo tanto, en principio, el que tengamos un PIB en Estados Unidos por arriba no es malo, el que haya fortaleza en la economía no es malo, nos anuncia que posiblemente la recesión sea suave. Sí que hay que enfriarle el consumo, que de momento no lo están consiguiendo, pero hablamos del empleo, es que hay 1,7 por cada empleo en este momento. Por lo tanto, el que pasemos de una tasa de 3,7, 3,9 a 4,2, como comentaba Powell, vamos, tampoco es para rompernos las vestiduras. Por lo tanto, hay datos que aún son retardados, como la vivienda, que lo vamos a ir viendo en las próximas datos. Por lo tanto, en principio, vayamos piano, cuidado a los ruidos del mercado y cuidado también con alertar tanto movimientos fuerte a la baja como fuerte al alza. Los mercados se están comportando con bastante fuerza ante lo que está cayendo, y por lo tanto, si el dato de PCE no sorprende al alza y queda en un nivel estimado o un nivel por debajo, podemos tener incluso hoy movimientos fuertes al alza, y la semana que viene tener ese rally que comentabas tan esperado, aunque para mí ya lo hemos tenido en noviembre, pero vamos a ver el dato. Y siempre un plazo muy corto. Esto nos centramos en un dato como ayer, que el Dow Jones caía 800 puntos y a 2 horas del cierre recuperaba el 50%, recuperaba 400 puntos. Por lo tanto, mucha prudencia. Bueno, prudencia sin ninguna duda. A falta de un minuto, si me permite, me traslado hasta China. La política cero de COVID parecía molestarle al mundo entero. La han quitado. Han reportado que ayer hubo 37, solo ayer, 37 millones de infectados. Llevan 250 millones de personas infectadas en los últimos 20 días. ¿Usted cree que van a seguir, a pesar de todo, pie firme y paso firme con esa política cero COVID, que van a seguir intentando contentar ese lado de mayor gasto y aperturismo en la economía?
Bueno, que van a seguir con eso, sí, que la van a flexibilizar y dejar un poquito no tan estricta también. Y no nos olvidemos que una apertura, una leve apertura de China provocaría un crecimiento económico a nivel mundial y un posible acuerdo de paz para el primer trimestre del año que viene en Rusia y Ucrania cambiaría el espectáculo. Estaríamos hablando de la noche al día. Por lo tanto, cuidado con esto. En cuanto a China, sí. Creo que va a seguir con su política, pero va a ser más flexible y eso va a permitir un crecimiento no solo en China, ojo, a nivel mundial. Eso le iba a decir, está todo el mundo como mirando hacia allá, Alemania intenta hacerse amigo, en Francia ha pasado lo mismo, incluso Tony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, estaba esta mañana por allí. Es verdad que no lanzando los mensajes más halagüeños del mundo, pero sí que parece todo el mundo ya como volver a dejar, o volverse a dejar querer por el gigante chino. Hemos visto hace poquito que publicaba Morgan Stanley que van a tener cierta apertura en el mercado, en lo que es puramente el mercado. ¿A usted le parece interesante el mercado asiático? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay muchas incertidumbres a nivel mundial, pero a nivel de todo, incluso en la renta fija, en la renta variable, aunque la renta variable está demostrando su fortaleza en ciertos aspectos ante lo que nos viene. Pero sobre todo, puede ser muy interesante el 2023 por esa apertura y si el motor se pone en marcha, ojo, no vendamos la piel del oso antes de tenerlo, pero si el motor asiático se pone en marcha, ahí van a haber verdaderas oportunidades, tanto en renta variable como en inversión de empresas. Por lo tanto, sí, veo un mercado muy interesante para el 2023. Tenemos dato de PCE que comentaba, 5,5%, es decir, cumple con las previsiones y supone una caída de medio punto porcentual. Veníamos del 6, se había revisado incluso al alza originariamente hasta el 6,1%, caída de medio punto porcentual en la inflación. ¿Se lo achacamos a Powell, Lerma? Bueno, pues sin duda alguna, como antes comentaba, nos manejan como marionetas, Por lo tanto, vamos a ver dato a dato, pero este dato que ahora está saliendo, cuidado con el movimiento, los mercados están teniendo el par euro-dólar un movimiento a la baja que se lo está pensando, pero un movimiento a la baja, intentando perder los 1,06 y los índices americanos están levemente a la baja. Cuidado porque este es un dato alcista, Cuidado, que la rebaja del PCE, ayer vimos que esa décima del PCE del subyacente, junto con el PIB, provocaba una caída muy fuerte de los mercados. Vamos a ver cómo los mercados los asientan. Lo mejor en estos momentos, en esas estrategias, yo siempre lo comento a todos los clientes, es estar en liquidez o cubiertos y dejar 15, 20 minutos que el dato madure. Pero este es un dato alcista, Mucho cuidado, tanto para los índices como para el euro-dólar, como para el oro-dólar. Por lo tanto, mucha precaución. Es dato alcista porque se supone que lo que está haciendo la Reserva Federal está funcionando y que por lo tanto no hará falta que siga subiendo tipos con agresividad, es lo que descontará el mercado, entiendo, de este dato. Eso es, aquí hablamos de previsiones, es decir, si el dato de la inflación, esto se entiende que va a bajar, pues las subidas de tipo con la hoja de ruta están marcadas, nos han marcado hasta dónde pueden llegar, pero la agresividad de esas subidas, a cambio de lo que ayer se esperaba con esa décima alta, aquí es lo contrario, con lo cual las subidas sabemos que van a seguir, pero pueden ser en menor medida, pueden ser esos 0,25 e incluso en algunas reuniones, nada, incluso podemos estar hablando, ya lo veremos, porque esto cambia mucho de la noche a la mañana. Después de ese primer trimestre empezar a oír tambores de guerra de decir que las subidas han acabado, no, pero ya empezar esa dicotomía en cuanto a los comentarios, con lo cual sí, cuidado con este dato y con este primer movimiento a la baja, porque puede representar un cambio de los mercados después de la apertura americana. Directamente toda la batería de datos y ya dejamos el contexto perfectamente hecho. SPC, inflación subyacente, Estados Unidos, 5,5%, medio punto por debajo de lo esperado. Es mucho para estar por debajo de las expectativas y confirma eso que está haciendo la Reserva Federal. Pero es que además hay dos datos que se le unen a esto. Por un lado, el gasto de los consumidores en el intermensual, es decir, de un mes a otro, solo ha crecido un 0,1%. Y estamos en plena época de Navidades y específicamente allí Acción de Gracias. Es llamativo que también esté por debajo de las expectativas, pero vamos más allá. Ojo al guantazo que se meten los pedidos de bienes duraderos. Se esperaba una caída al menos 1%, es decir, una caída de un punto porcentual, una contracción de ese tipo de peticiones, de ese tipo de bienes. Bueno,
ha caído en realidad un 2,1, menos 2,1%. Es decir, que a largo plazo, es lo que viene a querer mostrar todo esto, a largo plazo el consumidor norteamericano sí que está empezando a notar en la ropa, sí que está empezando a sentir el calado de lo que está haciendo la Reserva Federal y se está empezando a creer ya eso de que las previsiones económicas para el próximo año no son tan buenas, que ese es otro asunto. ¿De verdad puede ir tan mal la economía? Y con esto de verdad le dejo marchar. ¿O nos están haciendo creer que va muy mal y va a ir mal a fuerza de que nos han convencido? Bueno, vamos a ver, vivimos dos épocas totalmente diferentes, dos escenarios totalmente diferentes. Europa con una situación provocada por una guerra en el que si esta guerra después del primer trimestre o en el primer trimestre se soluciona, el escenario cambia totalmente, y vivimos un escenario en América que cuando hablamos de recesión técnica habría que ir a los libros económicos si se puede considerar recesión técnica con crecimiento empleo y pleno y con crecimiento económico y pleno empleo, con lo cual hemos visto en los últimos meses bajar por debajo de los índices de la pandemia, y cada uno como ha puesto 7 de trabajo solo se cubre uno, ¿no? Por lo tanto, la economía en Estados Unidos está funcionando muy fuerte. Es un problema, como han dicho, prioritario de la inflación, esa inflación que las materias primas ya están mostrando su debilidad, y por lo tanto lo único que ahora les queda, si esas materias primas que están mostrando su debilidad, el crudo que ha pasado de esos $124 a los 78, ya atención al crudo, porque posiblemente en estos niveles están muy cómodos de inflación y le veamos un crecimiento para la semana que viene, para enero, en torno de los 79 a los 82, $84, lo cual tendría controlado y además incrementarían mucho las arcas para su deuda. Por lo tanto, para mí la economía, sobre todo en Estados Unidos, está funcionando con mucha fuerza. Crecimiento y pleno empleo. Ahora lo que tienen que hacer por el tema de la inflación es intentar, de todos los medios que parece ser que se está consiguiendo muy leve, es bajar ese consumo e intentar decir a la gente, oye, que queremos que haya menos puestos de trabajo para que en vez de ganar en un sitio 2.500 ya no tenga tantas opciones. Es decir, lo que se está trabajando es en un mundo al revés. Sí, efectivamente. De momento dato de inflación dice poco a poco, pero poco a poco ya son 2 puntos, lo que le ha bajado, casi un 2,2 le ha bajado la inflación. La Reserva Federal al dato en general, desde superar un 7, un 8, a tenerlo ahora en un 5,5, dato de inflación de hoy. José María Lerma, analista independiente, gracias. Gracias a todos vosotros, mucha precaución y sobre todo disfruten de las fiestas. Datazo de inflación, datazo para la Reserva Federal, 5,5%, medio punto por debajo de las expectativas, que esperaban una inflación en el 6%. El dato claramente confirma que Jerome Powell ahora sí que sí está enfriando la economía, que está consiguiendo rebajar además a muy buen ritmo lo que está ocurriendo allí. Y no solo eso, es que a eso hay que sumarle que el gasto de los consumidores apenas creció un 0,1% en una época muy llamativa, como es la navideña, esta época festiva. En teoría se esperaba que creciera al menos 2 décimas, 0,1, es escasísimo crecimiento, pero es que los bienes duraderos también caen, menos 2,1%, es decir, que a largo plazo empresas y consumidores en Estados Unidos están empezando a pensar que sí que va a pasar algo, que no es bueno para la economía. Y no solo eso, les están convenciendo también de ello desde la Reserva Federal, que, insisto, hoy tiene uno de esos datos que en teoría está buscando, que es que caiga la inflación, 5,5% en el último mes. Importante el dato, importante sobre todo porque ahora el mercado, que hizo caso al discurso, es verdad que la renta fija no, que la renta fija siguió diciendo la economía va bien y no me importa lo que diga Jerome Powell, y siguió tirando las curvas hacia arriba. Una curva que terminó invirtiéndose con respecto a las previsiones a futuro, que es siempre curioso y siempre extraño. Pero fuera de la renta fija, el mercado sí que se asustó un poco con el discurso de Jerome Powell, que parecía más agresivo de lo que indicaba todo. Con un dato así, lo que va seguramente a empezar a descontar el mercado es que Jerome Powell ya está cumpliendo con lo suyo y que las subidas de tipos que están por venir, las subidas en esos tipos de interés, serán más bajas de lo esperado. Insisto, 5,5%, último dato de inflación, así es como está ahora mismo, así es como queda en el 5,5%. La inflación en Estados Unidos baja y lo hace con fuerza, por encima incluso de las expectativas, que eran de un 6%. Todo esto en un entorno
delicado, en un entorno en el que además los índices siguen, es verdad, de momento en negativo, pero a ver cómo se lo toman a lo largo de la tarde, porque este dato suele costar digerirlo, porque suelen analizar qué es lo que esperaba o no la Reserva Federal de todo ello. Lo que pueda ocurrir con eso, lo que vaya a ocurrir evidentemente con el resto de datos y de la sesión de la tarde, se lo va a contar ya a partir de las 3 de la tarde, en apenas nada, nuestra compañera Marta Isern en Rolling Stone. Por nuestra parte, gracias.